Las noticias del día. Pues ya estamos de regreso y les volvemos a repetir exactamente lo mismo que les hemos dicho en el editorial. No piensen ustedes en apelaciones a la legalidad, no piensen ustedes en el bien común, no piensen en que nada de eso va a mover al nacionalismo catalán. En el nacionalismo catalán, donde los seres humanos tienen un corazón que late y palpita, solo tiene una caja registradora. Es la avaricia, la codicia y el expolio llevado a la enésima potencia. Y en estos momentos incluso están pensando en lo que va a suceder el día 2 de octubre, porque si finalmente no hay referéndum y son derrotados, saben que van a poner a Rajoy de cara a la pared y con las sayas bajadas para que haya una reforma constitucional mediante la cual esas oligarquías catalanas nos roben más de lo que llevan robándonos más de 2 siglos. Esa es la triste realidad y lo único que entienden es que les afecte en el bolsillo. No compren ustedes un solo producto catalán. Si quieren salvar a su patria, que es anterior a la Constitución del 78, si quieren salvar la integridad territorial, si quieren salvar la democracia, no gasten ustedes un solo céntimo en productos catalanes. Y voy más lejos. Aquellos de mis libros que han sido publicados por editoriales catalanas, no los compren. Salvo que sea en el caso de una librería de viejo que solo el pobre librero se llevará algo y ya ni cobro yo derechos ni cobra la editorial, no compren ustedes un solo libro mío publicado por una editorial catalana. Sea lo mismo Plaza y Janés, que sea Planeta, que sea la que sea, no compren ni uno, no entreguen ustedes un solo céntimo más a aquellos que quieren destruir España. No lo hagan, porque es lo único que van a entender, porque no piensan nada más que en el dinero, porque son la codicia personificada, porque donde ustedes tienen un corazón, ellos lo único que tienen es una miserable caja registradora. Y así lo vienen demostrando desde hace siglos y no les cuento ya en los últimos 40 años. Lo que está pasando ahora mismo en Cataluña no tiene nombre, es un delito de sedición. Y cualquier gobierno que fuera decente y patriota, lo que no es bajo ningún concepto el gobierno de Rajoy, estaría actuando de una manera absolutamente enérgica. En las últimas horas ha habido unidades de la Guardia Civil cercadas en sus cuarteles por los independentistas catalanes y recibiendo la orden de no defenderse, de no actuar, de no mover un dedo, de dejar que les orine encima la hez de la sociedad que hay en España, que es el nacionalismo catalán. Hemos tenido que ver fotos en las que se ve cómo los vehículos de la Guardia Civil están destrozados por esas bestias del nacionalismo y además algunos se dedican a hacerse fotos delante creyéndose que son muy valientes. No, enfrente tienen a cobardes, pero ellos no son valientes, porque no resistirían ni a una patrulla de la Legión si apareciera ahora mismo en Cataluña. En medio de esa situación en la que el gobierno realmente perdió el rumbo hace mucho tiempo, como lo ha perdido en general los distintos gobiernos de izquierdas y de derechas, los estibadores de Cataluña, que son una mafia asquerosa sobre la que hemos hablado durante años, que viven a costa de quebrantar las leyes europeas, que además se da la circunstancia de que se pasan de padres a hijos los pesebres, han decidido que no van a actuar en los puertos de Cataluña para asistir a los barcos donde van las fuerzas del orden españolas. No solamente son parásitos asquerosos que viven del dinero que les saca usted Montoro de los bolsillos, es que además son gente que ha entrado en la sedición. Si Rajoy tuviera un mínimo de dignidad, pero Rajoy sabe de dignidad lo mismo que de coreano, hubiera hecho lo mismo que hizo el presidente Reagan con razones mucho más débiles y mucho menor gravedad, cuando en un momento determinado militarizó a los controladores aéreos, porque Reagan, que sí era un patriota y sí creía en su país, no estaba dispuesto a que los controladores aéreos le torcieran el brazo al ciudadano americano. Rajoy, que no es un patriota y es un traidor, un miserable y un cobarde,
está consiguiendo que esto lo hagan los estibadores. Cualquier persona que ahora mismo tuviera un mínimo de decencia y de patriotismo habría militarizado automáticamente a los estibadores, y aquel que no se sometiera al decreto de militarización iría a la calle, con lo cual, por cierto, Rajoy cumpliría una normativa europea sobre los estibadores que su gobierno se ha negado a cumplir durante años y que nos ha costado a todos los españoles millones y millones y más millones de euros. Y el problema no acaba en Cataluña. El problema es que la situación de Cataluña implica una debilidad tal del Estado, implica una cobardía tan grande a la hora de cumplir la ley, que esto lo está aprovechando Podemos para apoyar el independentismo catalán en toda España. No porque Podemos estuviera dispuesta a ceder Cataluña, que no lo está, sino porque sabe que ese es un elemento para debilitar la democracia e ir hacia su meta, lo que ellos llaman directamente una asamblea constituyente. Es decir, lo mismo que ha implantado el dictador Maduro, que tanto dinero ha dado a Podemos para terminar con los últimos débiles y canijos vestigios de democracia que quedaban en Venezuela e ir hacia un régimen ya abiertamente soviético a imagen y semejanza del cubano. Y eso es lo que quiere Podemos. Quiere que al día siguiente del 1 de octubre el desorden sea tal que además esa rendición ante el nacionalismo catalán sea una rendición que tenga forma de asamblea constituyente. Y lo que acontezca en ese momento es que todo el sistema democrático español, del que queda muy poquita democracia, no nos vamos a engañar, pero lo poco que queda desaparezca totalmente en medio de un modelo como el venezolano. Esto es de una enorme gravedad. Esto es una situación alarmante. Y esta, por desgracia, no está siendo la hora de los patriotas. Esta está siendo la hora de los traidores. Uno tiene que ver a un economista liberal hasta ahora que merecía respeto, diciendo que en realidad un país del que no se puede ir todo el mundo, pues resulta que es como una cárcel, lo cual es mentira. E indica una enorme ignorancia de lo que es el derecho comparado, una inmensa ignorancia de lo que es la historia, o que ya realmente el influjo corruptor del nacionalismo catalán prácticamente no tiene enfrente conciencias que no se hayan vendido. Esa es la realidad. Y en medio de todo esto, por si esto fuera poco, porque claro, tenemos un estado de sedición abierto en Cataluña, unos nacionalistas que no tienen media bofetada ante el Estado, pero el Estado se niega a actuar frente a esa situación. Unos estibadores que constituyen una verdadera mafia desde hace años, que la Unión Europea está multando a España desde hace años por no cumplir una normativa europea que tiene que acabar con esa mafia y que sin embargo se les suben en las barbas a ese Estado porque saben que el gobierno es un gobierno de pusilánimes, de traidores y de cobardes. Y en medio de toda esta situación, por si alguno piensa que, en fin, hemos llegado a esto por casualidad, de pronto aparecen informaciones que a uno le dan auténticamente angustia. Por ejemplo, el hecho de que aquellos miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han sido enviados a Cataluña y que se van a jugar la vida literalmente ante los bárbaros de las CUP y los que no son las CUP en los próximos días, hasta el 1 de octubre y seguramente después del 1 de octubre, resulta que les van a dar una compensación de 30 euros al día y 10 euros para lavandería. En una situación en la que además los mozos de cuadra, más bien la cuadra de los mozos, ha decidido que no obedece la ley, que a pesar de que todos los españoles les pagamos un sueldo inmerecido que está por encima del de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ellos no van a obedecer la ley, es decir, es un cuerpo sedicioso que habría que suprimir mañana mismo, pues resulta que esa gente gana mucho más dinero que la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y la Guardia Civil querría defenderse cuando la acercan en los cuarteles y el ministro del Interior y el presidente del Gobierno no les dejan. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional querrían actuar y, por cierto, los que van allí a jugarse la vida van a recibir una compensación de 30 euros al día, cuando hay que ver lo que nos cuesta esa miseria moral que es la autonomía de Cataluña y esos ladrones a mano armada que son en estos momentos las oligarquías catalanas y los partidos nacionalistas catalanes. Que no se nos olvide, no vayan a decir que estamos ocultando datos.
también les dan 10 euros de lavandería a aquellos que van en estos momentos a intentar defender la integridad de España y, por cierto, dicho sea de paso, sin el menor respaldo del gobierno e impidiéndoles que actúen como tienen que actuar. Y en medio de todo esto, además, las grandes ausencias. No solo Rajoy diciendo eso de que es que nos vais a obligar a hacer lo que no queremos hacer. Claro, si Rajoy lo que querría es estarse quieto, a ver si pasa el tiempo, como cuando uno está esperando la conexión en un aeropuerto y se sube al avión y ya se ha terminado todo. Pero para eso no se es presidente del gobierno, no se dedica a otra cosa. Abre un colmado y vende panchitos, por ejemplo, y no es presidente del gobierno. Y junto con lo que sucede con el gobierno, que es verdaderamente vergonzoso, lo que sucede con la jefatura del Estado, porque tenemos un jefe del Estado que se llama Felipe, por si a ustedes se les ha olvidado, que además es rey y que no ha dicho esta boca es mía desde hace días. Y mientras el país se va al garete, mientras las fuerzas de seguridad no pueden actuar, mientras Cataluña entra en una sedición abierta, mientras nadie corrige esa situación y mientras los canallas de los estibadores de los puertos catalanes se permiten enfrentarse con las fuerzas del orden, ¿dónde está el rey? Y esto no lo decimos porque seamos republicanos desde hace décadas, que es verdad que un servidor lo es. No, es que la cuestión está en que la monarquía tiene un sentido si efectivamente cumple con su obligación. Que en el caso del rey, por lo menos en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es garantizar la integridad territorial. Y si no está en esto en estos momentos, lo mejor que puede hacer es lo mismo que hizo su bisabuelo, las maletas y marcharse de España. Porque esto verdaderamente es bochornoso. Lo que aquí se está jugando ya no es un capítulo más de la manera en que nos llevan chupando la sangre de las oligarquías catalanas desde hace más de 2 siglos. Aquí se está jugando realmente el futuro no solo de la integridad nacional, el futuro de algo que se parezca lejanamente a una democracia. Y eso lo supo ver Lincoln perfectamente en 1860-1861, cuando 13 estados del sur, por cierto, con muchas más razones que los canallas del nacionalismo catalán, decidieron separarse de la Unión. Y se dio cuenta de que eso no solo era el final de Estados Unidos como nación, sino el final de un sistema democrático. España en estos momentos se juega perder ambas cosas. Y España existe mucho antes que esta monarquía, mucho antes que la Constitución de 1978 e incluso mucho antes que los Estados Unidos. Esa es la situación y es una situación que desde luego no es para tomarla en absoluto de manera ligera ni para estar pensando que bueno, pues que vamos a ser moderados y simpáticos y no nos vamos a complicar la vida, porque esa no es la realidad. La realidad es enormemente grave. De manera que sería bastante interesante que se pudiera hacer algo. Y para aquellos que efectivamente quisieran hacer algo, para aquellos que se preguntan en estos momentos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué posibilidad tenemos nosotros de hacer algo? No compren productos catalanes, ni uno solo. Les hemos dado un listado que lamentablemente no es exhaustivo en el editorial. Pero no compren ustedes absolutamente nada, porque esas oligarquías catalanas que llevan explotando a España desde hace siglos solo entienden una cosa, que es su bolsillo. Mientras sigamos llenando su bolsillo, que es lo que ha hecho este gobierno y otros gobiernos anteriores, no tenemos la menor posibilidad de cerrar esa hemorragia espantosa de libertad y de dinero que significa el nacionalismo catalán. No compren ustedes un solo producto catalán, que se lo vendan a su pastelera madre, pastisera en su caso. Porque realmente ya es lo último que puede suceder y que por desgracia España lleva viviendo desde hace muchos años, y es financiar con su dinero precisamente a aquella gente que quiere su destrucción. Examinamos estas y otras noticias de no poca relevancia para ustedes y para los suyos con la ayuda